Perfecto. Disculpa. Ahora sí, entonces buenas noches para todos los participantes de esta actividad. Eh, en relación al mes anterior, lo que fue la salud mental, me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estaba en presencia de la doctora Rami Roja, ya estará colaborándonos en la actividad de hoy acerca de depresión, entonces espero que disfruten la actividad y que puedan aprender algo nuevo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Primero que nada me presento. Voy a cambiar un ratito a acá para que me puedan ver un ratito. Ahí. Yo soy la doctora Aramí Rojas, soy especialista en psiquiatría clínica. Eh, Tengo varias formaciones en diferentes tipos de psicoterapia y me dedico principalmente a lo que es la psiquiatría en su contexto biopsicosocial. Me invitaron hoy a hablar un poco de lo que es la depresión. A mí me gustaría escucharles un poco para tener una idea de qué es lo que ustedes piensan que es la depresión o qué es lo que escucharon, o a lo mejor alguno de ustedes ya está en cuarto año y ya tuvo clase de psiquiatría, pero más o menos para tener una idea de cuál es el contexto que ustedes le dan a esta enfermedad. No sé si alguno se anima a compartir. Un trastorno emocional. Ok. Otra opción. No tengan miedo de decir cualquier cosa. Casi nadie maneja psiquiatría acá en Paraguay. A ver, es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, algo así. La verdad es que la depresión es un poco más compleja que eso. Parte mucho del problema de que usamos la palabra depresión
para expresar algo que realmente no es así. Es decir, muchas veces todos pasamos por experiencias difíciles en la vida y algunas son más difíciles que otras y nos presentamos diciendo estoy deprimido, ¿verdad? Eh, pero el trastorno depresivo es más complejo que eso. Em, Sería bueno si quieren hacer una conversación sobre lo que es salud mental, depresión, etcétera, cualquier enfermedad, que hagan lo que se llama un panel debate. ¿Por qué? Porque no es didáctico manejarse en virtualmente luego no es muy proactivo hacer este tipo de charlas, pero también está la cuestión de que es mucho más didáctico si ustedes tienen la posibilidad de debatir dónde están las cuestiones. Dentro de lo que es la realidad, trastorno depresivo mayor de tipo unipolar, porque existen varios tipos de depresión, no todas son eh, la depresión del libro. Entonces, dentro de lo que es eso, vamos a hablar un poquitito de justamente iniciando lo que es la parte semántica, ¿verdad? Cuando aparecen lo que son las decepciones o tenemos problemas y decimos, bueno, estoy deprimido, decaído, etcétera, pero eso dura un tiempo determinado. Ese tiempo determinado hace que uno pueda distinguir también entre lo que es reactivo, lo que es cultural y lo que es patológico. Uno sufre algún tipo de situación adversa, unos días está mal y después vuelve a recuperar su ritmo, ¿verdad? Mal llamado depresión, eso es parte de la vida, ¿verdad? También está la otra versión que es donde, bueno, hay un evento adverso muy fuerte y ese evento adverso hace eh, que uno pierda el hilo de su vida un tiempo. Puede ser la pérdida de un ser querido, quedarse de desempleado, un evento traumático, un diagnóstico de una enfermedad complicada. Y uno tiene que hacer lo que realmente es un duelo, ¿verdad? Pasar por el proceso de esto me pasó a mí y yo tengo que aceptar. Eso también usamos para decir, describimos socialmente como depresión, pero no es la depresión de la enfermedad. Y después tenemos lo que nosotros los psiquiatras llamamos depresión, la verdad, o trastorno depresivo mayor unipolar, donde estamos ante individuos que tienen un cerebro diferente y que ese cerebro diferente hace que su mecanismo de afrontamiento a la vida se vea comprometido. Estamos hablando de personas que cuando ocurre un evento adverso, eh, se activan una serie de genes que activan a su vez una serie de neurotransmisores donde el efecto adverso es tan grande que la persona no puede recuperarse, ¿verdad? El primer episodio depresivo se suele dar de esa manera, pero los demás lastimosamente vienen solos. Entonces, la principal característica de la depresión es que la persona no puede sentir nada positivo o placentero. Esa es la verdadera depresión. Y entender que no es una sola entidad, que hay varios tipos de depresión, que existe lo que se llama también depresión reactiva, que es lo que estamos viendo mucho ahora con la pandemia, ¿verdad? Y que se presenta en todas las etapas de la vida. Generalmente la media de edad para un episodio depresivo es 32 años. Ahora con la pandemia los números cambiaron bastante. Tengan en cuenta que 20% de
cualquier grupo de personas, o sea, vamos a hablar a escala global, en algún momento va a experimentar un episodio depresivo mayor. Eso es un número altísimo, ¿sí? Hace, antes de que ocurra todo lo que ocurrió, estamos hablando de que para el 2025 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Hoy ese número se estima para el 2022-23. Eh, y la principal ironía que tiene la depresión con otras patologías es que si ustedes se ponen a pensar, cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad complicada, terminal o que le va a dificultar su vida, eh, por ejemplo, un paciente oncológico o un paciente que vive con una enfermedad cardíaca que le golpea su estilo de vida, se van a topar con que el paciente les va a decir, no sé si alguno rotó por el INCAM, pero si rotan van a tener esta experiencia, les va a decir, yo no estoy, o sea, no estoy agradecido, no me siento bien porque me dio esta enfermedad, o estoy enojado porque me dio esta enfermedad, pero a la par, esta enfermedad me permitió a mí reconocer la importancia de mi mamá o de mis amigos, o de que había sido si hay personas que se preocupan por mí, o que tenían que pasar más tiempo con mis hijos y cosas así. Y eso tiene mucho que ver con que el cerebro humano es capaz de encontrar luz o algo positivo hasta en las situaciones más difíciles, más adversas. Cuando uno tiene un trastorno depresivo mayor, es incapaz de hacer ese tipo de juicios. Y yo no me imagino realmente algo peor para un ser humano que quitarle la capacidad de ver un futuro o de valorar algo o de disfrutar algo. Eh, una de las mejores definiciones con las que yo me topé sobre lo que es el trastorno depresivo mayor es básicamente, o dice algo así, como que es un desorden bioquímico con un componente genético y experiencias adversas tempranas en la vida, donde el resultado de todo eso es que una persona no puede apreciar un atardecer. Es decir, te quita totalmente la capacidad de disfrutar hasta lo más básico en la vida. Y ese es vamos a decir, su signo patognomónico, por llamarle de alguna manera, es justamente la incapacidad que tiene la persona de sentir algún tipo de placer o de disfrutar algo. Eso nosotros llamamos anedonia, que es lo contrario del hedonismo. Y es uno de los síntomas principales que aparecen en este tipo de patologías, ¿verdad? Tengan en cuenta que la depresión es una enfermedad que no discrimina. No le interesa si vos sos una persona que tiene una buena familia, que tenés una buena relación de pareja, no le interesa si tenés buenos o malos ingresos. Hay un mito muy frecuente con el que nos solemos topar bastante, que es el pobre no se puede deprimir o que la persona que está ocupada no se puede deprimir y eso no es cierto. No tiene nada que ver con eso, ni mucho menos. Entonces, tengan en cuenta eso cuando una persona les aparece con alguna sintomatología medio que parece del estado del ánimo, ¿verdad? La mayoría, por ejemplo, de los seres humanos, y es una de las diferencias principales que se van a encontrar con la depresión, es que la mayoría de nosotros tiene una tendencia natural a rumiar, ¿verdad? Que rumiar significa pasar varias veces por el mismo pensamiento. Y cuando rumiamos, por ejemplo, yo me acuerdo de algo que hice hace 5 o 10 años y empiezo a pensar en eso y digo, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo es lo que no me di cuenta? ¿O cómo es lo que no dije esto? Y nos torturamos con ese pensamiento un rato, ¿verdad? Es como un mecanismo masoquista que tenemos todos hasta cierto grado, ¿verdad? Pero en el paciente con depresión o en la persona con depresión, ustedes van a encontrar que la negatividad es tal
que roza con el juicio de criterio de realidad. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente, un señor de X cantidad, 55 años, vamos a ponerle, que tuvo un infarto y que se pegó un susto. Pensó que iba a morir. Esa experiencia le redefinió quién él era como persona y empieza a cuestionarse todo, entra en un episodio depresivo mayor. Esta persona se interna, se les dice que, bueno, te vas a recuperar, ustedes le dicen, es su paciente, ustedes le dicen, te vas a recuperar, vamos a probar, vamos a hacer los procedimientos, vamos a ponerle stent, lo que haga falta, y vas a salir adelante. En una persona que está deprimida, es muy vidrioso hacer ese tipo de cosas, eh, porque el paciente tiene un criterio de realidad o una percepción de la realidad diferente a la que tiene una persona que no sufre esta patología. Entonces, vamos a suponer que ustedes le operan todo a su paciente y una vez que sale de la cirugía, le hacen hacer la famosa vuelta en IPS, por ejemplo, le hacen hacer una vuelta al paciente en el piso, en el pasillo, a medida que se va recuperando. Y ustedes le van a decir a su paciente, pero don fulano, usted ya está caminando 2 vueltas al pasillo o ya hace 3 vueltas al pasillo y el paciente les va a decir a ustedes, no doctor o no doctora, lo que pasa es que vos me mandaste por el pasillo de las salas impares y ese es más corto que el de las salas pares, por más de que sea el mismo pasillo. Es decir, en la cabeza del paciente ustedes tienen el poder aparentemente de estirar o acortar pasillos o cosas así. Con eso queremos decir que hay un criterio de realidad que está medio tocado, por decir de alguna manera, y que no se condice con la realidad tal y cual es, ¿verdad? Eh, entonces, tengan en cuenta que la depresión, el trastorno depresivo, se construye alrededor de lo que es perdón, la negatividad, ¿sí? Y la inevitabilidad de que las cosas se pongan peor. El cerebro de la persona con trastorno depresivo mayor unipolar tiene una predisposición fantástica hacia encontrar todo lo que es negativo. De hecho, que hay muchos estudios que dicen que nosotros podemos diferenciar entre un paciente depresivo o no sabiendo cuánta negatividad es capaz de captar. Y si vos le mostrás a un paciente depresivo una foto de una persona sonriendo y una foto de una persona triste, su atención automáticamente se va a dirigir hacia la persona que tiene la cara con malestar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos el prejuicio del afecto negativo, ¿verdad? Es una facilidad para detectar lo que está mal. Y bueno, dentro de lo que es los síntomas más peligrosos, entra también lo que es las autolesiones o los intentos de suicidio, ¿verdad? Eso es mucho más complejo que la depresión nomás, pero es una realidad. El 5% de los pacientes con depresión eh, terminan falleciendo por suicidio. Tengan en cuenta que la depresión, por su frecuencia, es como el resfriado dentro de la psiquiatría y es sumamente frecuente, tiene muchísimas caras. La persona que menos parece deprimida es la que peor puede estar. No, no se crean la foto de justamente eh, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Eso es un criterio diagnóstico, claro que sí, pero no es la única cara que tiene la depresión. La tristeza es y no es parte del trastorno. Eh, es, es algo que es muy heterogéneo. Entonces, el diagnóstico de una depresión puede llegar a ser un desafío para un médico que no está entrenado. Por ejemplo, ustedes van a recibir en algún momento cuando decidan, ya sea hacer medicina general o clínica médica o cardiología, cualquier especialidad, se van a encontrar con pacientes que le van a decir, doctor o doctora, no puedo dormir. Y ustedes van a tratar probablemente de una manera pensando que, bueno, es un insomnio. El 90% de los insomnios son depresiones. Y ahí empieza parte del problema, ¿verdad? Que nosotros en la facultad
No estamos tan interiorizados en que hay síntomas que no son siempre lo que parecen, ¿verdad? Entonces, para entender un poco esa parte, hay que entender que no hay una sola presentación de la depresión y por ende conocer la fenomenología es importante. Por razones de tiempo voy a usar solamente el término de, depresión clínica para no usar trastorno depresivo mayor unipolar, que es el nombre técnico de la enfermedad. Eh, Quiero que tengan en cuenta también que esta es una enfermedad muy real, no es una cuestión de voluntad. Hay factores biológicos muy marcados en lo que es la presentación de esta enfermedad, eh, y es bastante compleja la forma o los mecanismos en los que se produce una depresión, ¿verdad? Entonces, como cualquier síndrome, ¿sí? Estamos buscando signos y síntomas para poder hacer un diagnóstico. Dentro de lo que es los signos y los síntomas de la depresión, hay una, ¿cómo se llama? Una mnemotecnia que usamos generalmente cuando estamos enseñando recién lo que es básico de esto, ¿sí? Que en español se llama así de CAPS, a lo mejor alguna vez escucharon, ¿sí? Que son los principales síntomas de lo que uno va a encontrar en un trastorno depresivo. Dentro de eso entra la S, ¿sí? Lo que es la S se refiere al sueño. Como les había mencionado, los pacientes que tienen depresión por lo general tienen un trastorno del sueño. Más probable es que un insomnio sea depresivo que sea solamente insomnio, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que trastornos de sueño hay en el 90% de los pacientes que tienen depresión. Entonces, mucho se ve afectado la cantidad y la calidad del sueño, y los estudios que se hacen, las investigaciones que se hacen, ya encontraron que la depresión incluso es capaz de cambiar el ciclo circadiano o el ritmo circadiano de los individuos que la sufren. Por ende, no podemos decir que no es algo biológico, ¿sí? Una vez que hay ciertos componentes en un síndrome, ya estamos buscando causas biológicas para ese síndrome. Eh, la I es de interés o capacidad para disfrutar o para interesarse por algo, ¿sí? Eh, y ahí es donde entra la palabra que hablé recién, la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar o alguna actividad o de sentir placer. Eh, Esta anedonia hace que la depresión sea lo que nosotros llamamos un estado de no reactividad, ¿sí? Entiéndase que el humor de una persona va a mantenerse de la misma manera sin importar qué pase alrededor de ellos. Es decir, algo que a mí o a ustedes le tendría que traer muchísimo bienestar, por ejemplo, enterarse que les fue bien en un examen o que algún familiar de ustedes se curó de algo o que ganaron mucho dinero, cualquiera de eso, en una persona con un trastorno depresivo mayor o con una depresión clínica va a ser lo mismo que decirle cargue agua en un vaso. No hay ningún tipo de emoción en lo que implica eso. Eh, por eso nosotros le llamamos a la anedonia signo patognomónico. Paciente que viene con anedonia, descartar depresión primero que nada y después otros trastornos, ¿verdad? Eh, Después tenemos la D, que viene de desesperanza. También puede ser culpa, es bastante frecuente. Eh, Generalmente las personas que tienen depresión, eh,
tienen una mentalidad muy rígida y un pensamiento muy, así como, no sé si conocen lo que se le pone al caballo para que mire solo de frente, algo parecido es la mirada que tiene el depresivo, ¿verdad? Entonces, esa rigidez hace que solamente puedan enfocarse en los pensamientos negativos y que el contenido de esos pensamientos refuerce las creencias, ¿verdad? O sea, yo me merezco luego esto, yo soy una carga para otras personas, de esto yo no voy a poder salir. Y por lo general, ese patrón de desesperanza es bastante rumiativo, o sea, continúa frecuentemente dentro de la cabeza del paciente o de la persona, ¿verdad? Después tenemos la E, que es por energía. Dentro de lo que es energía, nos referimos a los niveles de actividad. Por lo general están recontra disminuidos en la depresión. Inclusive respirar es un desafío para estos pacientes cuando la enfermedad ya está cada vez más severa, ¿sí? Eh, y hace que nosotros ya le llamamos astenia por depresión porque realmente es una fatiga tal que impide el movimiento en ocasiones, ¿verdad? Después tenemos la C, que es de concentración. Mucho ojo con esto porque hay mucha gente que diagnostica, por ejemplo, déficit de atención cuando en realidad es depresión lo que tiene la persona. ¿Por qué? Porque cuando vos rumias todo el día, o sea, te pasas pensando cosas generalmente malas en este caso, casi no dormís o tu calidad de sueño es muy mala porque el sueño REM está muy afectado en la depresión. No tengo la energía. Generalmente o como demasiado o no quiero comer. Es muy difícil que el cerebro tenga la capacidad cognitiva para retener información. Entonces ahí aparecen las dificultades en el colegio, en la facultad, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y a diferencia de otros desórdenes que afectan la cognición, en la depresión vos arreglas la parte del estado de ánimo, ¿verdad? Eh, y se resuelve la parte cognitiva. Una pregunta, a ver si alguien me podría responder, no, no importa lo que les parezca nomás. ¿Qué es lo contrario de la depresión? ¿Cuál sería lo opuesto a la depresión? Felicidad, bienestar, ok. ¿Otro? Pueden hablar por el micrófono también. Alegría, Alegría, ok. ¿Otra cosa? buena energía, motivación. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ahí entramos en el problema de la semántica otra vez. Cuando ustedes dicen que su paciente está inmunodeprimido, lo contrario de inmunodepresión es inmunofelicidad. Quiero que piensen nomás en eso y me den su opinión. Nosotros le llamamos inmunobienestar, inmunomotivación, a lo contrario, inmunodeprimido. Sí, no, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. E inmunocompetencia, excelente. Bueno, a eso quiero llegar. El estado deprimido de una persona no implica que lo contrario sea felicidad.
ni que sea bienestar, ni que sea motivación. Esas son cosas que te faltan cuando estás deprimido, pero no tienen nada que ver con la contrariedad de la depresión. El término depresión viene de justamente eso, de quitar, de que la persona no tiene la capacidad de ser competente con sus funciones, ¿sí? Lo contrario de la depresión es la manía. Alguna vez capaz habrán escuchado hablar de lo que es un episodio maníaco. Bueno, la manía es lo contrario de la depresión. Estar feliz no es lo contrario de estar deprimido. Eso se llama eutimia, ¿verdad? Que es el estado de ánimo basal a la que todo ser humano tiene que aspirar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que manejen para no entrar en confusiones más adelante. Continuando con lo que hablamos de los síntomas, A es de apetito. En este caso, tenemos pacientes o individuos que comen mucho o comen demasiado poco. ¿Por qué? Generalmente cuando no comen mucho es porque la depresión tiene un mecanismo supresor del apetito. Hay pacientes que llegan a estar incluso desnutridos por la poca cantidad de alimentación que reciben. Y también existe la hiperfagia, o sea, comer de más. ¿Por qué un paciente deprimido come de más? Ahí entra la parte neuroquímica. Generalmente los carbohidratos producen un leve aumento de la dopamina, ¿sí? Y un poquito de noradrenalina, pero la dopamina es lo más relevante. Entonces yo me siento mal, como carbohidratos y me siento un poco mejor, ¿verdad? Eso es algo que van a ver. Otra de los síntomas que vemos en la depresión es el retardo psicomotor, que es muy característico ya de las depresiones severas, ¿sí? Y dentro de lo que es el retardo psicomotor, van a ver que los pacientes que tienen una depresión muy severa ya prácticamente no se mueven, no se levantan, no se bañan, no se cambian, nada que implique movimiento. Van a ver que hablan más despacio, que hablan en un tono así muy monótono, muy apagado. eh, y así como tenemos síntomas que son subjetivos, como ser el interés, la desesperanza y el nivel de concentración, también tenemos síntomas que son objetivos. O sea, un familiar puede ver que el paciente duerme poco o tiene pesadillas, un familiar puede ver que el paciente no se mueve, un familiar puede ver que el paciente come de más o come de menos, y nosotros, los profesionales, podemos ver el retardo psicomotor. Es realmente muy llamativo. Tiene un componente que se llama bradicinesia, que son movimientos lentos en general. Y eso implica también una disminución de la cognición, ¿sí? Y lo último que tenemos dentro justamente habíamos hablado sí, de CAPS. La última parte es justamente el suicidio, ¿sí? La S es de suicidio. Tengan en cuenta que una persona que constantemente se siente culpable, se siente insuficiente, se siente desesperanzada, no puede encontrar ningún tipo de bienestar. Imagínense que ustedes comen y la comida tiene sabor a cartón, porque a ese nivel puede llegar una depresión, donde la persona pierde totalmente la capacidad hasta de sentir los sabores. Y no porque haya perdido algún tipo de ¿cómo se dice?, de papila gustativa ni sentido del gusto, sino porque los neurotransmisores están tan deprimidos, o sea, están tan ausentes en el cerebro, que ya no pueden producir la sensación de bienestar cuando uno come un chocolate o algo que le gusta, por ejemplo, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta que el suicidio es el resultado de un montón de factores, ¿sí?
Entonces, no es solamente una depresión lo que te lleva a suicidarte y no es solamente un factor, pero es algo muy importante dentro de la depresión. Como habíamos mencionado, 5% de los pacientes con trastorno depresivo mayor fallecen por suicidio. Entonces, de estos síntomas que hablamos, tengan en cuenta lo que dijo una de las compañeras acá, estado de ánimo deprimido, ¿sí? Que es algo que forma parte de, más todas estas iniciales, el sueño, el interés, la desesperanza, la energía que va para abajo, la cognición que va para abajo, el apetito que puede estar aumentado o disminuido, el retardo psicomotor y pensamientos suicidas o intenciones suicidas. Recuerden también que la depresión tiene muchas caras, se presenta de muchas formas a lo largo de la vida. No es lo mismo la depresión en un niño que en un adolescente, que en un adulto. Recuerden que las mujeres tienen más posibilidades de ser diagnosticadas con depresión, y eso no tiene nada que ver con que las mujeres se depriman más, sino por el hecho de que a las mujeres se les permite sentirse mal y el varón tiene que lidiar solo con su malestar. Por ende, es más frecuente que un varón con depresión mayor se suicide, porque por una cuestión de machismo de por medio y por cuestiones culturales varias, el varón no tiene el mismo acceso a buscar ayuda como lo tendría una mujer en un episodio depresivo. Y también tiene que ver con el machismo eso, pero eso es una conversación para otro día. Bueno, entonces, entiendan que hay una alta cantidad en la población que tiene este tipo de diagnóstico, que la persona que más risa les da a ustedes, porque generalmente son los que son más burlones o tienen más sentido del humor, los que están peor de ánimo. Y bueno, el pronóstico de este tipo de enfermedades depende muchísimo de cómo se manifiesta. Eh, para algunos individuos, teniendo en cuenta que 20% de las personas en todo el mundo van a tener un episodio depresivo mayor, puede durar hasta un año, incluso puede resolverse solo. No es frecuente que eso ocurra, pero ocurre, ¿sí? Existe lo que se llama una recuperación espontánea de la depresión y se vuelve a la eutimia, que es el estado de ánimo basal que permite el bienestar, ¿verdad? Pero el problema de esto es que si el episodio se resuelve solo, entramos a un segundo diagnóstico que se llama trastorno depresivo mayor recurrente. Por cada episodio depresivo que una persona tenga, 50% tiene de chance de desarrollar un segundo episodio más fuerte. Y lastimosamente, para que el segundo episodio se desencadene, ya no van a hacer falta factores adversos o eventos adversos, ¿sí? La relación que hay entre la depresión y los eventos de la vida es bastante compleja. Generalmente hay un precipitador. Uno tiene que tener una carga genética que le predisponga, el ambiente tiene que colaborar porque la psiquiatría implica que la mayoría de las enfermedades son epigenéticas, ¿sí? Y tienen una base biológica. Pero tengan en cuenta que no todos los conflictos van a activar genes de alguna enfermedad, pero sí en las patologías psiquiátricas se ven mucho que eventos traumáticos puedan levantar otras enfermedades. Y lo otro que también se ve muchísimo en lo que yo hago es consumo de droga que desencadena en otras enfermedades, incluida la depresión. Entonces, bueno, dentro de lo que es el tratamiento, tenemos psicoterapia, medicación y yo particularmente soy partidaria de la combinación de ambas. No todas las depresiones requieren medicación, pero eso solamente un profesional que esté bien formado les va a poder hacer la evaluación como para saber
cuándo y dónde y por qué requiere y por qué no requiere medicación. Existe algo que quiero aclarar también, que me parece bueno que los profesionales de salud sepan, es que psicoterapia no es lo mismo que psicología, ¿sí? Sin desmeritar a los colegas psicólogos, ellos son excelentes profesionales en el área de lo que hacen, pero cuando estamos hablando de enfermedades mentales o de trastornos mentales, nosotros lo que necesitamos es psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia actúa de otra manera, se basa en otro tipo de evidencia, tiene estudios que pueden ser replicados y repetidos y tienen estudios doble ciego. No estamos hablando de sentarnos a hablar con alguien y que nos escuche. Es mucho más complejo que eso, ¿sí? Dentro de lo que hay en terapia para depresión, lo que más tiene evidencia es la terapia conductual. Otra de las terapias que tiene muchísima evidencia que hoy por hoy estamos usando también es la terapia de activación conductual. Eh, y otras que también se pueden usar, que se llaman terapia interpersonal, también pueden usar dialéctica para depresión, pero hay terapias que son, o sea, que si ustedes se van al médico o al psiquiatra que está entrenado para eso, les va a perfilar y les va a decir, vos sos una persona que va a llevar mejor terapia cognitiva o mejor aceptación y compromiso o mejor terapia basada en la autocompasión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los medicamentos que usamos para la depresión, ¿verdad? Son mal llamados antidepresivos. Es fácil acordarse de los antidepresivos, decir, bueno, todo tiene depresión, toma antidepresivos, pero en realidad nosotros no usamos antidepresivos, usamos inhibidores de la recaptación de. Y ahí entra dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, GABA, ácido butírico, o sea, un montón de neurotransmisores que están involucrados en lo que es la neuroquímica de la depresión. ¿Sí? Se inicia generalmente con un inhibidor de recaptación de serotonina o ISRS, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la cantidad de serotonina que hay en la sinapsis cerebral, permitiendo que eh, aumente el neurotransmisor en ese espacio, pueda ser absorbido nuevamente y mejore la sensación de bienestar, ¿verdad? La respuesta al tratamiento con los antidepresivos, entre comillas, depende mucho de cada individuo. Hay gente que necesita inhibidores de recaptación de dopamina y serotonina, por ejemplo, que es lo que nosotros llamamos duales, ¿sí? Hay gente que necesita noradrenalina y serotonina, hay gente que necesita noradrenalina y dopamina, y ahí entran los subtipos de depresión, justamente por eso, ¿verdad? En este caso entramos en la regla de los tercios, que es un tercio de los pacientes al recibir el medicamento remite de todos los síntomas. Un tercio de los pacientes necesita sí o sí psicoterapia a la par que la medicación para tener una mejora o una remisión completa. Y un tercio de los pacientes no mejora con el primer medicamento tratado. O sea, hay algo más ahí que hay que explorar. En los casos muy severos, llamado lo que ya sería un trastorno depresivo mayor psicótico, porque uno puede alucinar teniendo depresión, puede psicotizar teniendo depresión. Cuando es demasiado severo y se produce lo que se llama catatonia por depresión, que es básicamente un paciente en estado comatoso, pero que ustedes le hacen su electroencefalograma y no hay signos de muerte cerebral, tiene una catatonía, se usa terapia electroconvulsiva, eh, que es uno de los mejores tratamientos para curar la depresión resistente. De hecho, que la cura no es lo único que remite. Y bueno, dentro de lo que es los mecanismos de la depresión, ahí hay una serie de cosas que es bastante largo y complejo para explicar, pero les recuerdo nada más un componente químico, ¿sí? Neuroquímico, donde hay una depresión de neurotransmisores
Un componente que tiene que ver con el eje hipófisis amígdala adrenal, ¿sí? Donde la forma en la que en la que la información pasa por esas zonas del cerebro está afectada y es como un ciclo vicioso donde los mecanismos neuronales de pensamiento negativo están reforzados, ¿sí? Entonces, hay como una vulnerabilidad inherente y tienen un efecto en bola de nieve. O sea, un pensamiento negativo en un paciente con depresión hace que empiece una cantidad seguida de pensamiento negativo. O sea, empiezo con yo no hago nada bien, me aíslo, ya no quiero ver gente, ya tengo vergüenza, después ya pienso que la gente se burla de mí, me aíslo cada vez más. Y ahí ya pienso, yo no valgo esto, yo no soy merecedor de esto, y así se va agrandando la bola de nieve, ¿verdad? Entonces, lo primero que notamos nosotros al iniciar medicación es que disminuyen enseguida los prejuicios de afecto negativo, que es lo que habíamos hablado de que son cerebros que tienen predisposición a ver todo lo que está mal todo el tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta que ningún tipo de medicación, entre comillas, antidepresiva, o sea que ningún inhibidor de recaptación es alguna pastilla feliz, ni mucho menos. No es que ustedes toman un remedio y mágicamente se soluciona su depresión. Eh, un, si su médico les hace una buena evaluación y acierta, entre comillas, con el antidepresivo que les da, van a ver que va a tardar entre 7 y 14 días en hacer efecto. Van a haber pequeñas mejoras, pero el efecto terapéutico se ve a los 14 días más o menos en la mayoría de los pacientes. Y acá es donde entra la parte peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene retardo psicomotor, o sea, cuando la depresión es tan severa que yo no me quiero mover, no hay riesgo de que yo me haga nada. Cuando yo me empiezo a sentir mejor, tengo un poco más de energía, tengo un poco más de cognición y mis movimientos ya no son tan lentos, ahí es cuando las decisiones catastróficas pueden aparecer. ¿Sí? Tengan mucho en cuenta eso si en algún momento le inician un antidepresivo a una persona o a un familiar. Más todavía si es por depresión, porque les da la energía para tomar decisiones drásticas. Entonces, bueno, después está la depresión atípica, que forma también parte de el trastorno depresivo mayor, donde hay un aumento de sueño en vez de disminución de sueño. O sea, son pacientes que duermen 16 horas por día, tienen una cosa que se llama disforia de sensibilidad reactiva, que es básicamente esa persona a la que vos no le puedes decir nada porque todo le ofende. Existe la depresión de tipo melancólico, ¿verdad? Donde hoy por hoy ya casi no se usa ese nombre, pero existe todavía, donde está muy marcado los síntomas neurovegetativos, ¿verdad? O sea, son pacientes donde no hay son como pequeñas plantas que lloran todo el día. Creo que en Harry Potter hay un personaje así. Sería algo parecido a eso. Y en el caso de la depresión melancólica se puede llegar a la catatonía, por ende existe la posibilidad de terapia electroconvulsiva. La depresión por posparto, que es súper frecuente, 15% de todas las madres experimenta depresión posparto y es bastante complejo de tratar, ¿sí? La depresión psicótica, que es lo que ya habíamos mencionado, el desorden afectivo estacional, que son depresiones que aparecen en épocas determinadas del año. Es decir, por ejemplo, si María tiene un desorden afectivo estacional, ella le puede pasar algo terrible allá por junio y ella va a encontrar la forma de levantarse y va a seguir, pero le llega a pasar en enero y va a terminar internada en observación porque piensa en hacerse daño, ¿verdad? Son personas que tienen patrones de la enfermedad bastante marcados en el tiempo, ¿sí?
Y obviamente hay diagnósticos diferenciales que tienen mucho que ver ya con con otras enfermedades eh, que lastimosamente en psiquiatría son más complejas, ¿verdad? Entre ellas está la distimia, el trastorno bipolar, la esquizofrenia puede presentarse como una depresión al principio, está la ciclotimia, están los desórdenes del humor producidos por uso de sustancias que pueden hacer mímica de una depresión, están los desórdenes del humor o los trastornos del estado de ánimo o las depresiones con lupus tienen tendencia a tener depresión. Los pacientes con hipotiroidismo tienen tendencia a hacer episodios depresivos mayores. El trastorno disfórico premenstrual hace episodios depresivos mayores. Y los trastornos de personalidad también hacen episodios depresivos mayores. Y un montón de patologías más que hoy no les voy a comentar, pero que sí pueden aparecer o pueden parecerse a la depresión cuando en realidad son otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta o algo que les pueda aclarar, alguna duda que tengan. Creo que no, doctora. Todo claro. ¿Cuáles serían los ISR de inicio que se usan? Eh, bueno, esto parece fácil de contestar, pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un paciente con un trastorno depresivo mayor, yo me tengo que asegurar de que ese paciente no sea bipolar o que no pueda tener un desorden que no sea solamente trastorno depresivo mayor. Entiéndase, un trastorno de la personalidad, un trastorno ansioso mixto depresivo, eh, cualquier tipo de patología que pueda haber detrás de algo que aparente ser una depresión. Porque si yo inicio un ISRS sin hacer un screening o lo que nosotros llamamos una psicobiografía de forma correcta, yo puedo activar otras enfermedades. Entre comillas, ISRS más comunes, la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram. Eh, en Paraguay no hay todas las opciones, pero tenemos unas cuantas. Entre los duales tenemos la duloxetina, por ejemplo, la trazodona, la mirtazapina, eh, la mitriptilina. Hay varias opciones que se pueden usar, pero ISRS son los primeros 5 que más o menos cité, que es lo que hay a mano en Paraguay. Tienen también citalopram, para encontrar otras líneas que son medicamentos ya más viejos, que hoy por hoy ya se usan ya en casos muy específicos, ¿verdad? Una persona que decida cuidar su salud mental, algo así como terapia cada cierto tiempo, ¿va al psicólogo o al psiquiatra? Ok, depende mucho. Eh, si tu psicólogo está formado en psicoterapia, sin ningún problema vas al psicólogo, pero tiene que ser un psicólogo con formación en psicoterapia o con habilidad de ser psicoterapeuta. Y al psiquiatra, la misma cosa, porque no todos los psiquiatras estamos formados en psicoterapia. En mi caso es algo que a mí siempre me gustó, entonces yo me formé en psicoterapia aparte de hacer psiquiatría. Pero ya es decisión de cada profesional. Lo que yo te recomendaría averiguar es a dónde vos quieras ir o con quién vos quieras consultar,
esta persona está formada en psicoterapia, ¿qué línea de psicoterapia hace? Y investigar si esa línea de psicoterapia está basada o no en evidencia. Porque lo que pasa mucho también es que hay muchas pseudoterapias que se venden como la gran cosa y lastimosamente hacen muchísimo daño a la persona que las está recibiendo por diversos motivos, ¿verdad? No sé si hay algo más que quieran saber o en lo que les pueda ayudar. Paciente con depresión, paciente con depresión, evolución con problemas y dolores musculares. Sí, totalmente. Muy frecuentemente los pacientes depresivos, especialmente cuando hay una combinación mixta ansiosa-depresiva, van a tener somatizaciones, ¿verdad? Tensión, dolor, náuseas, incluso pueden ver que la persona se pone mal y tiene diarrea sin ningún causante biológico o un agente biológico que produzca esa diarrea. Eso tiene que ver con el reflejo polivagal y otras cosas. Eh, Van a ver también artralgias, mialgias, que increíblemente uno empieza tratamiento psicofarmacológico y se resuelven los dolores. Sin problema. No tengan miedo de preguntar, ahora es el momento para aclarar cualquier duda que tengan, si es que tienen. Como médicos generales, doctora, nuestro rol debería ser derivar o tratar. Y depende, Sergio, si vos sabes lo que estás haciendo, podés, podés tratar. Pero si uno es, o sea, yo por ejemplo no soy clínica, no, o sea, mi especialidad no es clínica médica. Yo sé cómo tratar una infección en el oído, una gastroenteritis, una ITU, eh, cosas que tienen que ver con lo que es medicina general y cosas que tengo que saber porque a los pacientes psiquiátricos rara vez le quieren atender en otros servicios. Entonces a nosotros nos toca aprender a hacer cosas de un poco de todo, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter a tocar, por ejemplo, la medicación de un paciente con enfermedad de Graves. Voy a derivar, porque no es mi área de expertise, no es lo que yo hago. Entonces, lo mejor que podemos hacer es conocer dónde están nuestras limitaciones. De por ahí, algo que hacen muchos colegas es llaman y te dicen, doctor, doctora, tengo un paciente con estas características, ¿qué puedo hacer para subsanar ahora la situación? Y después, en todo caso, te derivo o estoy en una comunidad muy lejana y no puedo derivar porque el paciente no tiene medios o vive demasiado lejos o es demasiado tierra adentro y son médicos comunitarios que tienen que de alguna forma eh, resolver la situación de su comunidad. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿qué encontraste en tu paciente? ¿Cómo está tu paciente? ¿Me puedes contar sobre estos síntomas? Y estos doctores averiguan todo lo que nosotros como especialistas podemos usar y nos dan el retorno. Y trabajamos en equipo. Entonces depende mucho de eso, ¿verdad? De que uno sea consciente de cuáles son sus limitaciones. Porque como les digo, sin querer uno puede hacer mucho daño. Recuérdense que es el cerebro lo que están tratando, no es el estómago o el hígado, que son órganos súper importantes, nadie dice que no, pero el cerebro es sumamente delicado. Tiene un balance eh, casi cuántico, les diría. Cualquier cosa que se pueda desbalancear puede causar otro tipo de problemas. ¿A dónde lo derivo específicamente o cómo puedo actuar?
ante un paciente que refiere tener ideamiento suicida? Bueno, Darío, derivar, si tenés un paciente con ideación suicida, lo primero que tenés que hacer es buscar una red de apoyo, ¿sí? Buscar un familiar, un amigo de confianza. Acá en Paraguay es muy común que los vecinos se involucren en el tratamiento inclusive. Entonces, lo primero que tenés que hacer es buscar una red de apoyo, ¿sí? Si por ahí el paciente vino solo, tratar de hablar, de contenerle, de manera que te pueda ofrecer algún número de contacto, algo. Esa persona no se puede quedar sola, ¿sí? Porque cuando uno ya está con ideación es porque ya está ahí en el borde de pensar en cosas que pueden hacer. Nosotros diferenciamos la ideación de la intención y de la planificación. Es muy importante explorar también eso. Vamos a decir que tu paciente te dice, doctor, yo no quiero más vivir. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que se quiere matar? ¿Significa que está harto de todo? Y vamos a irnos por el tema suicida, ¿verdad? No, yo me quiero matar. Ok, ¿qué es lo que yo tengo que averiguar? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Hablar del suicidio no hace que nadie se suicide, todo lo contrario. Ahora, compartir cosas que tengan que ver con el suicidio y el morbo del suicidio sí hace que las personas se maten, ¿sí? Entonces, o mueran por suicidio sería lo éticamente correcto en la forma de expresar. Entonces, primero que nada, buscar una red de apoyo. Una vez que ustedes tengan la red de apoyo, traten de contactar cuanto antes con su departamento de salud mental más cercano. Pueden llamar al hospital psiquiátrico, siempre hay ahí un médico de guardia, más de uno de hecho, o pueden contactar con el hospital de clínicas de la Universidad Nacional y ellos les van a decir, bueno, envíale a mi servicio para que yo le inicie medicación o le evalúe o a lo mejor necesita quedarse en observación, ¿sí? Y en todo caso, si no hay posibilidad de que la persona acceda a un psiquiatra, por lo menos una comunicación telefónica con alguien que sepa de salud mental, que le pueda guiar al médico y que ese médico le haga como un ambulatorio intensivo, porque como en muchos hospitales generales no hay cama para pacientes psiquiátricos, lo que se hace es, bueno, viene la hermana o viene el padre, se le pide al padre o a la hermana o a quien sea que le acompañe durante 24 horas a esta persona que está con ideación, se le inicia un tratamiento, se le pide control cercano y tu paciente viene junto a vos al día siguiente y eso se hace por una semana, hasta que la ideación suicida cede. Si no cede, generalmente se recomienda internar en observación o en una sala de corta estancia, una cosa así. La depresión es hereditaria, sí, Karina, es hereditaria. Hay un componente bastante importante en lo que es la neurobiología de la depresión. Es un gen recesivo, pero si ambos padres tienen, se complica bastante, ¿verdad? O si hay historial en la familia de depresión, casi seguro que alguien en la familia desarrolle la enfermedad. María Elizabeth, la depresión asociada al trastorno bipolar con tratamiento requiere psicoterapia y qué tan frecuente. Sí. Eh, en el trastorno bipolar nosotros tenemos dos espectros, la manía y la hipomanía y la depresión, ¿sí? Es demasiado importante que un paciente con trastorno bipolar haga psicoterapia, ya sea cognitivo-conductual, dialéctica conductual o aceptación y compromiso. Es importante que haga la psicoterapia por lo menos una vez al mes hasta que se estabilice y después según criterio del profesional tratante. La oxcarbazepina se puede usar como un antidepresivo. No, Daniel. La oxcarbazepina, en el mejor de los casos, puedes llegar a usar como un estabilizante del estado de ánimo. Por ser un anticonvulsivante, tiene esa capacidad, pero no funciona como un antidepresivo eh, propiamente dicho. Se te puede complicar mucho usar oxcarbazepina porque acordate que afecta al sodio y patrones del hemograma.
No, por nada, por favor. Ojalá que les haya quedado por lo menos un poco claro. Es un poco complejo porque estamos, vamos a decir, un poco blindados por los medios. Eh, Hay muchas cosas que se confunden dentro de lo que es la enfermedad psiquiátrica. No sé si les queda algo más o algo que quieran preguntar. Así vamos cerrando para que puedan ir a descansar o hacer lo que necesiten hacer. Creo que la mayoría todavía está cerca del internado o en los primeros años. Muchas gracias, Fátima. Perfecto, doctora. Entonces podemos ir cerrando realmente esta actividad. Te agradezco realmente por esto. Creo que estuvo bastante completo, la verdad. Este, nosotros realmente estamos innovando, tocando temas de salud mental. Entonces te agradecemos por esta colaboración y ojalá que un poco más adelante podamos volver a cruzarnos otra vez. Sin problema, Sergio. Yo lo que te animaría es a hacer un panel, un panel debate, porque fíjate que justamente ahora la gente tiene muchas dudas y hay mucho desconocimiento. Entonces, vale la pena de repente sentarnos a conversar más que a exponer sobre un tema. De Ayola. La doctora Rosa Orrego está en Ayola, Laura, por si necesitas en algún momento algo, ella es excelente. Muchas gracias, Víctor. Dios mío, desde México. Con mucho gusto. Fortimed, no sé cómo es tu nombre. Bueno, muy agradecida con ustedes y cualquier cosa, estoy a la